Agradeciéndole a Dios por este nuevo día que nos da, en vista de tantas cosas, doctora, ¿verdad?, que están sucediendo últimamente, pero hoy tenemos un tema muy interesante, es el embarazo en adolescente, un tema que nos inquieta a nosotros los profesionales de la salud, también un tema de mucha importancia para los padres de ahora, ¿verdad? ¿Quién más para hablarnos de ese tema que la doctora Ángela, ginecóloga obstetra del Hospital San José? Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, del Carmen, muy buenos días a toda la población ocoeña. Agradecida por estar aquí en el día de hoy para compartir con nuestra población lo que es la prevención del embarazo en adolescentes. Así es, doctora. Para entrar en materia de una vez, ¿por qué esa gran tasa de embarazo en adolescentes? Fíjate que primero, antes de hablar de lo que es, por qué la tasa es tan elevada de embarazo en adolescentes, primero te voy a decir lo que es la adolescencia. La adolescencia significa cambio. Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia va entre los 10 y 19 años de edad. Entonces, fíjate que ¿por qué las adolescentes no deben embarazarse? Por ejemplo, cuando un adolescente se embaraza, principalmente en lo que es la etapa de la menarquia. Para los que no saben, la menarquia es la primera menstruación. Así es. Y va de los 10 a los 13 años de edad. Le falta al adolescente en esa etapa un 4% de completar lo que es su estatura. Además, le falta un 18 a un 20% de lo que es el crecimiento pélvico. La pelvis es la parte baja de la mujer, por donde debe de salir el bebé. Además, los tejidos de las vaginales o de la vulva del adolescente son más flexibles, más delicados que las mujeres adultas. Por lo tanto, cuando un adolescente se embaraza, muchas veces puede padecer de hemorragia durante el parto y hasta puede fallecer porque ese tejido es blando, es muy laxo y se puede desgarrar y tender a que el adolescente presente hemorragia durante el parto. Otra cosa por la que el adolescente no se debe embarazar es porque el adolescente su sistema endocrino metabólico aún no está completo, por lo tanto tiende a hacer complicaciones durante el embarazo, como son las preeclampsias, que es cuando se le sube la presión. Pueden hacer eclampsia cuando se le sube la presión y además de subirle la presión pueden convulsionar. Muchas veces estas adolescentes pueden ser que el embarazo termine en lo que son los partos prematuros. ¿Por qué? Porque esa contextura, ese sistema del adolescente no es igual que a un adulto. Fíjate que es tan delicado que las adolescentes constituyen una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Y algo bastante preocupante es que a nivel mundial ocurren unos 16 millones de embarazos en adolescentes. Entonces, esto es bastante preocupante porque principalmente en nuestro país, como es la República Dominicana, ya un 50% de la población femenina ha tenido sexo antes de los 20 años de edad. Por lo tanto, tenemos un alto índice, como tú decías ahorita, de embarazos en adolescentes. Muchas de estas jóvenes se embarazan porque no tienen una educación sexual en las escuelas eficiente. Muchas veces se embarazan porque vienen de hogares rotos, de hogares disfuncionales. Muchas veces se embarazan porque quieren seguir lo que hace el amiguito, lo que hace la amiguita. Entonces, en los varones principalmente viven contando que yo soy el superhombre. Por lo tanto, mientras más embarazada, mientras más niñas tenga, para él es el súper, es lo máximo ante sus demás jóvenes. Entonces es como una competencia interna que ellos tienen. Muchas veces buscan la educación inadecuada, muchas veces tienen relaciones sexuales con personas de mayor edad. Entonces, al tener relaciones con personas de mayor edad, muchas veces no pueden exigirle a esa persona el uso de, por ejemplo, de preservativo, de anticonceptivo. Recientemente hicieron un estudio en México
en donde se demostró que los adolescentes, en una encuesta que les realizaron, tenían conocimiento de algunos métodos anticonceptivos, principalmente del condón, pero muchas veces no tenían el conocimiento de cómo usarlo, o sea, cómo se coloca adecuadamente. Otras adolescentes tenían conocimiento del uso de las píldoras, por ejemplo, pero sabían que existían las píldoras como método anticonceptivo, pero no sabían usarla correctamente. E inclusive hace unos años, cuando aquí en Ocoa se realizaban lo que eran las patronales, antes de entrar la pandemia, cierto día pasé por el parque y vi a unas cuantas jóvenes sentadas en la acerita del parque, y pude observar que una de ellas sacó un blister de píldoras. Y lo grande es que me sorprendí bastante porque se las pasaron unas a la otra, eran como 5 jóvenes, y se la pasaron una a la otra y cada una se tomó una y la bajaron inclusive con alcohol. Yo andaba con mi esposo y le dije, wow, mira qué barbaridad. Entonces, ¿cómo piensan que con una sola píldora pues no se van a embarazar, y además ingiriéndolas con alcohol? Entonces, creo que nuestras jóvenes están muy desorientadas y tenemos que afianzar eso, principalmente en los hogares, que los padres le den educación sexual a las niñas, que las orienten desde pequeña. Fíjate que también algo muy importante y que llama la atención en nuestra población, por ejemplo, en nuestro hospital, generalmente tenemos una tasa de embarazo en adolescentes de un 27%. De los desembarazos que se realizan en nuestro hospital son a embarazadas adolescentes. En el mes pasado tuvimos un 11% de ellas que eran entre los 15 y los 19 años de edad, y otro alto porcentaje eran menores de esta edad. Entonces, esto llama a la preocupación. En cuanto a lo que tiene que ver con la adolescencia, para poder entender el comportamiento del adolescente, la Organización Mundial de la Salud la dividió en 3 etapas. Lo que es la adolescencia temprana, que va desde los 10 hasta los 13 años de edad. La adolescencia media, que va de los 13 años a los 17 años de edad. Y la adolescencia tardía, que va de los 17 años de edad a los 19 años de edad. ¿Por qué ellos la dividieron así? Fíjate, del Carmen, porque el adolescente y el adolescente, porque es varones y hembras, va a tener un comportamiento a nivel psicológico dependiendo de la etapa en que esté. Por ejemplo, si una niña de 10 a los 13 años, que es la adolescencia temprana, se embaraza, generalmente tiende a rechazar el embarazo. Por eso es que vemos que muchas jóvenes o las adolescentes, un 5% de ellas más o menos acuden a lo que son los abortos en condiciones de riesgo, y muchas de ellas pueden fallecer durante el intento porque buscan los lugares menos adecuados. Entonces, cuando ellas acuden al aborto, entonces puede ser que durante ese proceso la adolescente, en manos inexpertas o inadecuadas o con las medidas inadecuadas, tienda a que pueda sufrir lo que es una perforación uterina. Una paciente que tenga una perforación uterina puede fallecer, es algo peligroso. Además, puede ser que durante esta perforación sea necesario que le extirpen la matriz, y a una persona que le sacan la matriz pues ya jamás va a volver a tener bebés. Así es. Otro riesgo que pueden coger al acudir a lo que son los abortos en condiciones de riesgo es que durante el proceso, si no se toman las medidas adecuadas, pues esta puede adquirir una infección muy fuerte que llamamos sepsis y también pueda fallecer. Entonces es bastante peligroso esta parte. Otra complicación que se puede presentar durante este tipo de procedimiento también puede ser que esta adquiera lo que es una coagulopatía, una enfermedad que tiene que ver con el sistema de coagulación, y que haga que haya sangrados masivos y afectación del hígado y afectación multiorgánica. Entonces también puede llevar al fallecimiento de la paciente. Otra cosa que también puede aumentar el índice de cesárea. Tenemos un elevado índice de cesárea por este tipo de problema. Fíjate que cuando entonces la adolescente se embaraza en lo que es la adolescencia media, que va
entre los 13 años y los 17 años de edad, lo que es la hembrita tiene un comportamiento ambiguo. Se habla de ambiguo cuando es que, por ejemplo, la adolescente acepta el embarazo o lo rechaza. O sea, ella como que está entre sí y entre no, entre lo acepto o no lo acepto. Pero ¿qué pasa con el varoncito que no lo acepta, aún no lo acepta, él quiere vivir su vida alegre todavía? Claro, es así. Entonces, cuando la adolescente se embaraza en la etapa tardía, que va desde los 17 a los 19 años de edad, en el caso de la hembrita hay cierta aceptación, ya la hembra acepta el embarazo. Pero ¿qué pasa con el varoncito? El varoncito sigue huyendo. Y un dato importante en nuestras niñas es que el 80% de los hombres, padres de esas criaturas, de nuestras niñas, no se casan con las mujeres. Esto es para aquellas que piensan que los hombres se amarran por los niños. No, pues déjenme decirle que no, que el 80% de los hombres que están con nuestras niñas no se casan con ellas. Entonces, hay algunas sociedades que son conservadoras, que están en los tiempos de antes, que cuando los padres se dan cuenta que nuestras adolescentes fueron embarazadas, muchas veces hacen que su pareja se case con ella. Entonces, esto es lo que va a llevar a que hayan tantos divorcios en un futuro, a que se casen muchas de nuestras adolescentes a temprana edad. Y aumentar la pobreza. Y aumenta la pobreza. ¿Por qué aumenta la pobreza en las embarazadas adolescentes? ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen el apoyo de los padres, principalmente el apoyo económico. Cuando estamos en la adolescencia, uno pasa de lo que es una dependencia económica total, porque estamos siendo mantenidos por nuestros padres, a una dependencia económica parcial. Entonces, muchas de estas adolescentes, la sociedad la marginiza, la aleja. Muchas veces los padres no la apoyan. Entonces, ¿qué hacen estas adolescentes? Pues muchas de ellas, las que se quedan, por ejemplo, en los lugares rurales, como en las provincias, los campos, tienden ¿a qué? A llenarse de hijos. Por eso es que vemos que muchas veces nosotros los ginecólogos estamos en una cierta disyuntiva. Bueno, es adolescente, no la podemos preparar por la edad, o sea, 18 años, pero si tú te pones a ver, ya a los 18 años tienen 3 y 4 muchachos. Así es, doctora. Hay un tema el que usted tocó anteriormente ahí, es con respecto a esos abortos clandestinos o cuando se inducen un aborto, ¿cierto? Con métodos fuera de lugar, en los cuales solamente ellas lo hacen porque la amiga le dice o otra persona la induce a eso. ¿Qué tipo de consecuencias adversas puede traer estos tipos dígase, de métodos a una jovencita en su determinada edad? Bueno, como ya te expliqué, no solamente las amiguitas pueden incidir en que ella tome esa decisión. Muchas veces nuestras adolescentes se embarazan de personas mayores que ellas y estas ejercen cierto poder sobre ellas que no la dejan, por ejemplo, planificarse o no quieren que usen método de planificación. Y muchas veces también le transmiten infecciones de transmisión sexual, porque la persona o la pareja no quiere usar el preservativo y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa en este momento? Le puede transmitir infecciones de transmisión sexual como es el VIH, la hepatitis, inclusive si tiene sexo anal puede transmitir enfermedades como la Klebsiella, entre otros pseudomonas, entre otros tipos de infecciones a esta adolescente, que cuando ya te expliqué anteriormente lo que ocurre con los abortos clandestinos o que en manos inexpertas, bueno, esta adolescente puede ser sometida a una perforación uterina en donde puede terminar con una histerectomía. Muchas veces puede adquirir infecciones generalizadas como son septicemias y puede fallecer. Esas serían las consecuencias de que esta embarazada pueda acudir a realizarse, por ejemplo, un aborto en condiciones de riesgo. Así es. Entonces, de manera que en esa misma parte, cuando no tienen esa orientación específica, dígase de los padres
o también inclusive en las mismas escuelas, estas personas, luego de que quedan embarazadas, estas adolescentes, usted estaba mencionando también que se quedan en los pueblos, en los campos, acuden entonces, porque son vulnerables, aún están vulnerables, entonces acuden a otro tipo de personas, dígase a otro hombre, para ella entonces solidificar lo que es su solvencia económica. Entonces se vuelve una persona ya multípara, ¿verdad? Entonces, en esos casos de esas adolescentes, ¿qué riesgo, qué daño le haría, un ejemplo, ya a una niña que empiece a tener hijos desde los 13 años y ya llega a los 18, ya tiene 5, por ejemplo? A ver, 13, 5, ¿verdad? O 4, ¿verdad? 4. ¿Alguna complicación en específico para el futuro de esa joven? Fíjate que cuando la adolescente se embaraza en esta etapa, principalmente en la adolescencia temprana, puede ocurrir muchos riesgos. Fíjate que se ha demostrado que el 70% de las adolescentes que se embarazan no vuelven a estudiar. Y por ello es que estamos viendo que la pobreza va aumentando. ¿Por qué? Porque estas mujeres entonces no van a conseguir trabajos adecuados, van a hacer trabajos inestables y muchas veces los trabajos que consiguen no son permanentes. Aquellas mujeres, como ya te dije, las adolescentes que tienden a irse a las grandes ciudades, ¿qué hacen con ellas? Bueno, muchas de ellas tienden a caer en lo que es la drogadicción, tienden a caer en el alcohol, a la prostitución. Y muchos de estos niños que son hijos de estas madres tienden a ser maltratados. Inclusive se ha dicho que un 5% de los niños que fallecen antes de los 5 años son de madres adolescentes, porque es un niño con otro niño, y muchos de estos niños se mantienen con desnutrición. Son niños maltratados, abusados. Muchas veces los mandan también estos niños a prostituirse, sí, son de madre prostituta. Y muchas veces caen en la drogadicción y en el alcohol. Entonces, esto es un tema, lo del embarazo del adolescente, muy complejo porque abarca muchas etapas de la mujer. Así es. Bueno, mis amigos, vamos a nuestra primera pausa con este tema muy interesante que es embarazos en adolescentes. Espero que todo el que nos esté viendo y nos esté escuchando tome conciencia de esta parte, trate de orientar a sus más jóvenes, a sus vástagos más jóvenes, para así prevenir lo que son embarazos en adolescentes. Volvemos en breve. Disfruta de todo el contenido de la Cita Médica de la Mañana en redes sociales. Síguenos en Facebook, La Cita Médica de la Mañana, en Instagram, La Cita Médica Ocoa, y en YouTube, La Cita Médica Ocoa. Ya estamos de regreso en La Cita Médica de la Mañana por Radio Ocoa TV, Canal 10 del cable de Ocoa, Radio Ocoa 1100 AM y Alegría FM 90.3. Así es, mis amigos, continuamos aquí en La Cita Médica de la Mañana. Recordarle que puede llamarnos al 809-558-2234, ¿verdad? 809-558-2234, y así puede hacer sus preguntas. Doctora, entonces, estas adolescentes, ¿cómo es que a nivel psicológico llegan a ser engañadas? O sea, ¿qué le falta a nuestra educación? Dígase al MINER, ¿verdad? No hay orientación en las escuelas, no hay orientación en los padres, existe el tabú en los padres con respecto a estos temas de sexualidad. ¿Cómo es entonces que el joven se introduce en ella a nivel psicológico, entonces, para llevarla a lo que es el acto sexual? Fíjate que en nuestras adolescentes muchas veces que no es que en nuestras escuelas no se esté dando educación sexual, sí se están dando. Lo que yo pienso es que se debe profundizar más, se debe orientar a las pacientes o a las adolescentes de una manera que ellas puedan captar, que puedan llegar a ella, y de manera clara, ¿no? O sea, sin envolver mucho el asunto, sino explicarle las cosas como son, con la realidad, de manera cruda. Decirles y también promocionar lo que son los métodos anticonceptivos. Como ya te dije anteriormente, en la República Dominicana ya
el 50% de nuestras jóvenes han tenido sexo antes de los 19 años. Entonces, muchas veces los maestros tienen y los padres tienen el tabú como que mi hija va a ser casta, pura, hasta a la posteridad, hasta que llegue virgen al matrimonio. Ya esa época ha pasado y hay que orientar a nuestros jóvenes de los métodos de planificación familiar, cómo se usan, cuáles son los riesgos del embarazo en el adolescente, también a los jóvenes. Entonces, cómo caen, muchas veces son culpa de los mismos padres, de que nuestras niñas caigan en manos no adecuadas. Muchas veces, porque esta persona es un señor ostentoso que tiene recursos económicos, entonces ya se fijó en mi hija, no importa que sea adolescente, yo me voy a aprovechar de la situación. Esto es por parte de los padres. Muchas veces estas adolescentes vienen pidiendo amor, pidiendo comprensión, se sienten solas, quieren a alguien que las comprenda, que esté con ella, y piensan que esto no lo están encontrando en el hogar, porque muchas de ellas vienen de hogares rotos, de hogares disfuncionales. Entonces, buscan a la persona muchas veces menos adecuada, porque la amiguita mía se embarazó, mi amiguita anda con tantas parejas, yo debo de hacer lo mismo para estar en la moda, como dicen ellos por ahí. Entonces, ahí caen en la tentación. Muchas veces estas personas no necesariamente tienen que ser adultos, también los varoncitos. Muchas veces le dicen a nuestras adolescentes, bueno, si no me das la prueba del amor, así pues es, yo no voy a estar contigo, porque eso yo lo consigo muy fácilmente en otros lugares. Entonces, muchas veces le dicen, bueno, pues vamos a tener el sexo solamente con roce. Pero luego dice, bueno, solamente se va a entrar un poquito. Y luego viene todo lo demás. Y déjenme decirle que aunque tengan el sexo fuera, o sea, con el roce, estos espermatozoides que caen ahí son capaces también de embarazar. Yo he tenido casos de adolescentes que han quedado embarazadas siendo vírgenes. Así es, ¿no? Entonces, en una sola gota de semen hay más de 100,000 espermatozoides y solamente se necesita uno solo para fecundar. Y viven hasta 72 horas. Exactamente. Para morir los espermatozoides. Entonces no se lleven de que de esa forma no se van a embarazar, que si tienen relaciones y porque eyaculan fuera de la vagina no se van a embarazar, porque siempre cae un poquito. Y los que tienen relaciones sexuales, que para poder erectar el pene, primero tienen penetración y luego se colocan el condón, también salen su gotita antes de. Entonces hay que tomar mucha precaución al respecto, porque de esta forma también se pueden embarazar. Muchas veces nuestras adolescentes también se embarazan porque tienen baja autoestima. Tenemos esta adolescente gordita, muchas veces con síndrome de ovario poliquístico, que tienen pelo donde no deben tener pelo, obesidad, tienen trastornos hormonales y siempre están como tímidas, doctora, es que rezagadas. Entonces encuentran este tigre que la convence. Y la manipulan. Y la manipulación, una de las manipulaciones más usadas es esa misma la que usted estaba mencionando, que si tú no me das la prueba de amor, ya yo no voy a estar contigo. Y eso es un error garrafal. Exactamente. ¿Entiendes? La manipulan de esa forma. Entonces a la jovencita, estar enamorada de ese joven, dice, bueno, yo no lo quiero perder, déjame entonces llegan al coito, llegan a lo que es la relación sexual, entonces involucra a esa muchacha en un sentido de que la deje embarazada, le puede pegar cualquier tipo de enfermedad, y ya es como usted dice también, que el 80% de los jovencitos que embarazan a un adolescente también se van, o sea, no se quedan con esa. El 80% de las parejas, de los hombres, no se casan, en verdad no se casan. Y otra cosa bastante importante es que muchas veces le piden la prueba del amor, y luego que ya tienen la prueba del amor, entonces la abandonan. Entonces ellas hacen lo imposible para que esa persona se queden con ellas, y entonces ahí vienen ellas intencionalmente y la enamoran y se embarazan de esa persona porque creen que al embarazarse la van a retener, y eso no es así.
porque esa persona al contrario se desencanta más rápido y te abandona, y por eso es que hay tantos hogares y tantas madres solteras y tantos matrimonios rotos, y por esa causa es que por la falta de conocimiento en realidad de esta adolescente, de lo que implica un embarazo, de lo que implica un embarazo en adolescente. No tienen una visión futura de qué es lo que quiero hacer en el futuro. Se me va a tronchar mi vida, qué voy a hacer conmigo, cuáles son mis metas. Así es, doctora. Entonces, en esa etapa, dígase ya desde que la jovencita empieza a tener ya dígase que, o sea, cuando están en su desarrollo, el embarazo podría, dígase de una manera, causarle problemas en el desarrollo per se. Claro que sí, porque muchas veces lo primero que hace el adolescente cuando se embaraza es rechazar el embarazo. Entonces, lo primero que hacen es que muchas veces esconden el embarazo. Entonces, al esconder el embarazo de la familia, muchas veces no acuden a los centros de salud, a su chequeo que debe hacerse de manera rutinaria, en el tiempo que debe de llegar. Entonces nos llegan tarde al servicio de salud, y cuando nos llegan tarde ya llegan con ciertas patologías que pudieron haberse prevenido a tiempo. Entonces esto tiende a complicar el embarazo, principalmente con lo que tiene que ver con la alimentación, con el uso de las vitaminas, con los chequeos de los signos vitales, lo que es la tensión arterial, porque muchas de ellas pueden desarrollar trastornos como es la preeclampsia, la eclampsia, problemas de coagulación, problemas hematológicos como son anemias y otro tipo de problemas que se pueden evitar. Otra cosa, que si las embarazadas se captan a tiempo, podemos detectar patologías a tiempo y entonces tomar las medidas del lugar. Pero ¿qué es lo primero que hace el adolescente? Pues se lo comunica a la amiga o la pareja, que muchas veces lo primero que le aconseja es el aborto. Entonces tienden a usar medicamentos o procedimientos para poder abortar que no son los más adecuados. Entonces pueden caer en patologías como son la sepsis, hasta la misma muerte. Entonces es bastante complicado lo que es el pensamiento. Esta joven ya no va a ser la misma persona, tú la vas a ver más triste, más rezagada, como más introvertida en ella misma. O sea, es algo, lo que es el embarazo en adolescente. Por eso es que en una unidad de adolescentes debe de haber servicio de psicología. ¿Por qué? Para acompañar a esta adolescente en cada etapa del embarazo, porque muchas veces la familia la rechaza, mucha gente la abandona. Entonces vemos esta adolescente que acuden solas a los servicios. Hay padres que son responsables, que acompañan a su hija, pero muchas veces esta niña acuden solas, hacen su embarazo sola, nadie le da un seguimiento, así se está haciendo las analíticas de rigor, si está usando lo que el médico le indica, si va a acudir a su cita rutinaria. Entonces, por esto es que al final del embarazo muchas de ellas se complican. Doctora, usted como encargada del Departamento de Ginecología del Hospital San José, los ginecólogos que dan las consultas allá, ¿ustedes tienen algún tipo de plan ya con un ejemplo cuando llega esas jóvenes embarazadas, bueno, que ya dan a luz? ¿Ustedes la orientan? ¿Hay un plan? ¿Hay un protocolo para darle seguimiento a esas jóvenes? Fíjate que nosotros en el Hospital San José, principalmente el Departamento de Ginecología y Obstetricia, no descansamos para nada en lo que tiene que ver con la prevención de embarazo en adolescentes y en atender a nuestras adolescentes. Inclusive nosotros tenemos una consulta aparte de atención a la embarazada en adolescencia. O sea, las adultas no se ven juntas con las adolescentes porque son diferentes etapas y muchas veces las juntamos, las adultas con las adolescentes, y las adultas lo que hacen es que las mal orientan. Entonces, por eso es que nosotros vemos a las adolescentes aparte, le damos un seguimiento más estricto. Ellas primero son captadas por las unidades de atención primaria y luego llegan al hospital. Entonces, ya cuando están en el hospital le damos un seguimiento bastante de cerca a las adolescentes, bastante de manera psicológica como también de manera corporal.
Otra cosa que estamos haciendo en el hospital es que siempre acudimos a los centros educativos a impartir charlas en adolescencia, en la prevención del embarazo. Hemos hecho alianzas estratégicas con otras instituciones como son CONANI, INAIPI, así como el Club Rotario, el Club de Leones. ¿Para qué? Para nosotros poder abarcar más a las adolescentes. Tenemos equipos que son formados para fomentar la lactancia en la comunidad, que son seguidos por los clubes rotarios de la provincia. Tenemos también que estamos formando junto a CONANI jóvenes multiplicadores que se van a tirar a la calle para orientar a nuestras adolescentes en los barrios y en las comunidades. E inclusive el próximo miércoles vamos a tener una capacitación que está organizada por el UNICEF, por el Hospital San José, por CONANI y por la Regional de Salud, en donde vamos a seguir capacitando a estos jóvenes para que sean jóvenes multiplicadores en las diferentes comunidades. Empezamos este proceso arduo, adjunto también con el distrito educativo, para nosotros poder abarcar más población, para que nuestras adolescentes pues no se embaracen y nos lleguen a tiempo a los servicios de salud. Otra cosa que tenemos también es que llevamos constante comunicación interna y externa para poder darle un seguimiento adecuado a nuestras adolescentes. Ok, entonces el trato ya de las adolescentes y de las adultas no es el mismo, ¿verdad? No, no es el mismo, porque fíjate, las adolescentes hay que educarlas de manera psicológica para aceptar el embarazo. ¿Los padres van con ella? Muchas veces los padres no van con ella por el mismo problema que te dije, de que muchos padres las abandonan y no la aceptan. Pero he notado últimamente que los jóvenes, las parejas, muchas veces las están acompañando, algunos padres responsables, porque el hecho de que ella esté embarazada sigue siendo su hija. Deben ayudarla, porque por el hecho que se embarace no quiere decir que va a dejar de ser su hija. Entonces, debemos de acompañar a nuestras adolescentes ya que cometió ese error a temprana edad y verificar en un futuro que no lo vuelva a hacer, porque muchas veces cuando nuestras adolescentes paren, que le ofertamos un método de planificación familiar, muchas de ellas no tienen la capacidad de usarlos correctamente, pero si tenemos a un padre responsable que le dé seguimiento, que le diga, bueno, la pastilla te toca a tal hora, tienes que hacer esto, que la adolescente le tenga confianza de preguntarle cualquier cosa. Nosotros tenemos que estar dispuestos, porque es un equipo y el hogar ocupa una gran importancia en este tipo de prevención. Bueno, con esa parte es un poquito difícil ya, ¿verdad? De que un padre, dígase el hombre, mira, tómate la pastilla de planificación, ¿entiendes? Sí, es un poco difícil, pero las madres lo pueden hacer. Y los padres, aunque no estén pendientes que la pastilla y que esto, pero también pueden apoyar a sus niños. Pero ahí es que está el objetivo, que no importa. Mayormente en estos tipos de pueblos, o sea, dígase de campo, la educación no es buena, ¿entiende? Porque hay que ser realista con las cosas, ¿verdad? Pero independientemente, si usted se considera una persona responsable, ¿verdad? Seria, como dicen todos, entonces, ¿por qué no practicarlo con una hija suya? ¿Por qué no practicarlo con un hijo suyo? Orientarlo y decirle las cosas como deben de ser. Porque independientemente aumenta la pobreza, como estábamos hablando en esas adolescentes, porque muchísimas adolescentes también que yo veo trabajando en bancas con 1 y 2 muchachos, trabajando en casa de familia, ¿verdad? Trabajando en otros lugares, porque ya lo único que ya tienen que soltar el estudio y tienen que ir ya a dígase a la vida laboral, ¿verdad que sí? Entonces, doctora, con esa parte de esas adolescentes embarazándose a temprana edad, el hospital también
vigila lo que es la alimentación, la nutrición, llegan deshidratadas, se están hidratando, están comiendo adecuadamente. Bueno, nuestras adolescentes muchas veces, como te expliqué, llegan tarde al servicio de salud, pero inmediatamente son captadas por nosotros. Tratamos de verificar y proporcionar principalmente lo que son las vitaminas y las proteínas que ellas tienen que consumir. Tenemos también los centros de atención primaria. Tenemos en nuestra comunidad 33 centros de atención primaria en nuestra provincia, en donde en cada uno se hacen consultas a adolescentes. Muchas veces también, otra cosa importante, que en las 33 unidades de atención primaria se proporcionan métodos de planificación familiar. Sí. En nuestro hospital tenemos un centro de planificación familiar y también en el hospital de Rancho Arriba. Entonces, no es porque no hay métodos, es que deben de acudir a buscarlo. Déjenme decirle a nuestras niñas que ustedes pueden ir sola y pedir su método de planificación. No tienen que ir acompañada de nadie y a la hora que usted quiera tenemos disponibilidad de método. La consulta de planificación es todos los días en la tarde y se le proporciona el método, se le da orientación para que ustedes elijan el que ustedes quieran y el que es más adecuado para usted. También, si es en hora de la mañana, tenemos disponibilidad de método en la emergencia, tenemos condones, tenemos diferentes tipos de métodos que usted nada más tiene que acercarse a una enfermera, mira, calladito, búscame tal cosa, a los varoncitos, y le damos todo lo que usted quiera. Claro. Si en la emergencia no hay, bueno, en preparto hay también método de planificación. Usted va y se le acerca a la enfermera que está ahí, mire, yo me quiero planificar, o a cualquier método ginecólogo que usted vea ahí, y se va planificada el día que usted quiera. Y no tiene que comunicárselo a nadie, usted va sola, va y lo busca. Y déjenme decirle que así como existen condones masculinos, también existen condones femeninos por si su pareja no se lo quiere poner. Entonces, usted también puede ir a pedir sus condones. ¿Para qué? Porque el único método anticonceptivo que previene el embarazo y también previene las infecciones de transmisión sexual es el condón. Así es. Vamos a darle la oportunidad a nuestro productor Jonathan, que tiene una preguntita acá para usted. Doctora, buenos días, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí. La vasectomía, yo sé que son jóvenes todavía no, pero hay hombres que creen que eso no funciona, que después que usted se hace una vasectomía ya usted no sirve para nada. ¿Qué usted tiene que decir ante eso? Hay hombres que desconocen básicamente eso. Yo creo que por ahí se puede empezar también a cambiar las cosas. Pues hay hombres que tienen 5 y 6 hijos regados por ahí. Así es. No, claro, eso es así. Los hombres están muy equivocados. Existe lo que es la vasectomía. Solamente lo que van a hacer es que le van a cortar el conducto por donde debe pasar el espermatozoide, pero su virilidad sigue igualita. O cuidado si mejor, porque psicológicamente ya sabe que no va a embarazar. Entonces, es un método de lo que llamamos irreversible. Entonces, la vasectomía se practica en nuestro hospital también. Si usted va, claro, en nuestro hospital tenemos servicio de urología. Déjenme decirle que muchos de nuestros hombres no acuden al médico, señores, y los hombres también tienen que ir al médico. El ginecólogo de los hombres viene siendo el urólogo. El urólogo le da seguimiento a los hombres. Entonces, en nuestro hospital tenemos servicio de urología los lunes y los viernes, creo que. Doctora. Entonces, así es que a los hombres, no es nada más las mujeres que tienen que prepararse para no tener hijos, también ustedes pueden acudir si ya ustedes tienen su vida satisfecha en lo que tiene que ver con su paternidad. Lo que pasa es que el hombre, al ser tan machista, yo soy el macho man, yo mientras más hijos tengo, yo mejor soy. No se chequean, ¿verdad? No se hacen una prueba, dígase, de la próstata, no van ni siquiera a hacerse un hemograma ni a tomarse la presión. Pero eso es lo que lo lleva a ellos. Ya tú ves ya hombres en este tiempo de 45, 50 años que ya están postrados en una cama porque nunca acudieron a un médico, nunca se hicieron un chequeo pertinente directamente con ellos. Y déjenme decirle que todos los hombres deben de acudir al médico, principalmente como próximamente le voy a traer el tema de lo que es las infecciones de transmisión sexual, para que ustedes se den cuenta de que muchas de esas enfermedades
principalmente los hombres que no van al médico ni aceptan que muchos de los hombres no presentan síntomas y lo que van es transmitiendo la enfermedad, y cuando ya presentan síntomas es porque ya están muy avanzados. Entonces, todos esos cánceres de próstata que ustedes ven que andan por ahí y todos esos problemas de próstata agrandada y todas esas cosas, muchas veces tienen origen en las infecciones de transmisión sexual, y entonces si usted no se trata a tiempo, entonces va a caer en este tipo de patología. Entonces muchas veces yo he tenido pacientes que tienen problemas, por ejemplo, como del virus del papiloma humano, ellas van al médico, pero el hombre no va. Entonces yo le digo, bueno, yo te puedo tratar a ti, pero tu pareja debe de ir al médico también, porque es que es mutuo. Con ponerle tratamiento a ella, claro que yo le mando tratamiento a la pareja también, por lo que ella tiene, pero no le estoy viendo a él. Entonces él debe de ir al urólogo, y nosotros tenemos servicio de urología en el hospital. No, es que no van a ir, o sea, ellos no acuden, pero que eso es un error garrafal, porque independientemente ya usted, si los dos tienen algún tipo de infección, ¿verdad? Tienen que ir mutuamente, y así se le pone un tratamiento específico. E inclusive algo alarmante que voy a traer a colación es que yo tengo muchas pacientes, yo no veo los hombres, pero a través de sus mujeres es como si tuviera un retrato de los hombres. Así es. Entonces he visto muchas mujeres que me dicen el alto porcentaje que hay en nuestra provincia de hombres que tienen impotencia sexual. Entonces deben de acudir al médico si tienen cierto tipo de impotencia, a ver qué es lo que está pasando, y si acuden con tiempo, pues este problema se puede solucionar, pero si acuden tarde, imagínense ustedes. No, ellos con una botellita que le dé el amigo, con una pastilla que ellos se tomen, de esa del azul, ¿verdad? O de la rojita, ellos con eso tienen, porque que ellos y entonces tienden a abusar de este tipo de medicamentos que le puede traer problemas cardíacos. Hasta muchos hemos tenido casos de hombres que han fallecido por el uso de estos medicamentos, claro. Pero claro que sí. De manera que, doctora, ¿qué orientación, qué consejo ya para llegar a esta parte final del programa? ¿Qué le dice usted a los padres, a los maestros y a las mismas jóvenes con respecto a este tema de embarazos en adolescentes? Bueno, principalmente que a nivel de las escuelas tenemos que fomentar más lo que es la orientación y la prevención del embarazo en el adolescente. Tenemos que hablar de los métodos de planificación, tenemos que dar una educación sexual eficaz, sin tabúes, hablar claro de tú a tú con nuestros adolescentes, escuchar sus problemas, acompañarlos. A los padres que por el hecho de que nuestras niñas se embaracen, siguen siendo nuestras niñas y tenemos responsabilidad sobre ellas mientras vidas tengan. Entonces, no abandonemos nuestros hijos. Hablemos claramente con nuestras adolescentes. Hablemos de los métodos, dónde pueden conseguirlo. Hablemos de lo que ellas deben de hacer para poder tener un proyecto de vida. Nuestras adolescentes deben de plantearse qué quiero ser en un futuro, cuál es mi proyecto de vida, cómo yo me veo haciendo oficio en la casa de la suegra, si yo me veo en la prostitución, si yo me veo llena de hijos, sin conocer la vida, sin andar, sin disfrutar, sin conocer, sin estudiar. Entonces, pongamos un alto a lo que es a tener el sexo inseguro. Tenemos que protegernos tanto de las infecciones de transmisión sexual como de los embarazos. Tenemos toda una vida para disfrutar y para poder planificar nuestros embarazos. Los embarazos deben de ser planificados, no que sea porque fue un error, porque fue una dificultad, y si ya caímos en este error, pues debemos de aceptarlo y tenemos que aceptarlo con responsabilidad, y ya para un próximo embarazo debemos de planificarlo, orientar a nuestras jóvenes de los peligros que representa el embarazo en la adolescencia, que tenemos que espaciar los embarazos. Lo mínimo que debe de haber entre un embarazo y otro es 2 años, que cualquier método anticonceptivo que nosotros utilicemos, lo que engorda es 1 kilo o 2 por año, que muchas adolescentes dejan los métodos de planificación porque engordan, pero yo en mi vida no he visto algo que engorde más que un embarazo. Entonces, tenemos que cuidarnos y de las infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA, hepatitis, todas esas cosas. Y debemos de acudir al ginecólogo. Nuestras niñas también tienen que ir al ginecólogo. ¿Para qué? Para que la vayan orientando en sus etapas de la vida, de cómo prevenir
y cómo poder evitar lo que son los embarazos y las infecciones de transmisión sexual. Entonces, cualquier cosa, tenemos una unidad de adolescentes en nuestro hospital, tenemos una consulta de adolescentes, en nuestro hospital tenemos servicios de psiquiatría, tenemos servicios de adolescentes, se realizan partos, cesárea, papá Nicolau, también se realiza planificación familiar, y que no necesitan acudir con nadie para poderle proporcionar el método, y que además de eso, algo que a nuestras adolescentes les preocupa es la discreción, y tenemos discreción y confidencialidad, nadie se va a enterar. Así es, mis amigos. Bueno, un consejo también para cerrar ya este programa por el día de hoy, es que no se dejen llevar. Usted acuda aquí al hospital, vaya a SUNAP, si es posible vaya sola, planifíquese, cuídese, corte usted mismo lo que es la pobreza. Si ya tiene el niño, perfecto, tire hacia adelante, pero no se siga embarazando sin necesidad, no se siga embarazando porque la otra persona tiene más dinero que yo, no se siga embarazando porque eso le acorta, dígase, su juventud. La etapa más bonita que tenemos nosotros los jóvenes, ¿verdad? O el ser humano, es la juventud. Hay que aprovecharla estudiando y trabajando, y luego entonces que ya usted se sienta en capacidad de tener una familia, de tener hijos, entonces ahí usted lo hace, pero en la juventud no. Adolescentes, padres, por favor, si ya están en esta etapa, pueden acudir al Hospital San José, también pueden acudir a las UNAP o a cualquier profesional del área de la salud, y así serán orientados. De manera que, mis amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, aquí en la cita médica de la mañana, dándole las gracias a la doctora Ángela, ginecóloga obstetra, corposcopista y encargada del área de ginecología y obstetricia del Hospital San José. Por si quieren comunicarse con la doctora, ella ahí le estará dando su orientación. Bueno, mi teléfono es 809-982-4461. Estoy trabajando en el Hospital San José, voy todos los días. Mi consulta privada en el consultorio médico doctora Rodríguez Lara, de 1:30 a 6 todos los días, frente a la tienda de Yasmín Exclusividades, y en Rancho Arriba los sábados, de 8 a 3 de la tarde. Así es, mis amigos, entonces ya saben, esto fue todo por hoy, la cita médica de la mañana. Mañana nos vemos en otra entrega. Bye bye.